Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que suele causar confusión, mucha confusión, y es este momento en el que los verbos toman ing, ¿cierto? Siempre que alguien nos dice, bueno, un verbo en ing, uno dice, ah, eso es un verbo en progresivo, pero no realmente. Entonces vamos a ver realmente qué es eso de los verbos con ing, ¿listo? Este tema que vamos a ver en este momento se llama present participle o presente participio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a ver primero que tenemos tres verbos: swim, dance, sing, ¿cierto? Nadar, bailar, cantar. Vamos a agregarle ing. Entonces, ¿cierto? Swimming, dancing, aquí quitamos la e, ¿cierto? En swimming doblamos la m, en dance quitamos la e para poner dancing, y en singing, pues solo agregamos ing y ya. Y lo primero que nuestro cerebro va a decir, ah, es que eso es nadando, bailando y cantando. Pues no. ¿Listo? El ing es un presente participio, es el presente participio de los verbos, ¿cierto? Y eso significa, básicamente, el participio es una forma de los verbos, ¿cierto? Una función de los verbos en la que yo puedo sacar el verbo de su categoría de verbo y pasar a cualquiera de estas dos categorías, bien sea noun, o sea, sustantivos, palabras que usamos para nombrar personas, objetos, situaciones, etcétera. Eh, Adjetivos, ¿cierto? Palabras que usamos para describir. Recordemos que los sustantivos pueden ser sujeto de oración o objeto de la oración. Ya miramos qué es eso. ¿Listo? Entonces yo voy a ponerle a swimming. Sí, yo voy a ponerle a swim, ing, swimming. Salió de la categoría de verbo y escribo swimming is a healthy activity, ¿cierto? Swimming is a healthy activity, es una actividad saludable. Entonces yo no estoy diciendo nadando, ¿cierto que no? No lo estoy entendiendo de esa manera. Tengo que despegarme de la idea de ando, yendo. Porque aquí lo que estoy haciendo es convertir el verbo en un sustantivo para usarlo como sujeto de la oración, ¿sí ven? Sujeto, verbo, complemento. Entonces aquí, en este caso, es un sustantivo. Swimming is a healthy activity. ¿Listo? Entiéndase, nadar es una actividad saludable o la natación es una actividad saludable. Cualquiera de las dos concepciones podría estar bien. Luego escribo I don't like dancing, ¿cierto? I don't like dancing. Y entonces en este caso dancing está al final y tengo aquí mi sujeto, ¿cierto? Tengo el auxiliar de negativo, en este caso don't, y el verbo like. Entonces ya tengo un verbo conjugado, ¿cierto? Tengo sujeto, tengo verbo. Falta un complemento. Entonces digo, I don't like, no me gusta. ¿Qué es lo que no me gusta? Dancing, el baile, bailar. Entonces al yo decir esto, toda la carga del verbo like, o en este caso don't like, está cayendo, ¿cierto? Está afectando directamente a dancing. Dancing, en este caso es un sustantivo que funciona como objeto de la oración. Entonces ahí lo utilizamos como sustantivo, ¿cierto? Y ya vimos el caso de sujeto y objeto, ¿cierto? Objeto, cuando yo digo objeto no me refiero a algo físico, ¿cierto? A un objeto como el marcador sería un objeto, no. Me refiero al objeto gramatical, o sea, aquello que en la oración recibe toda la carga del significado del verbo, ¿cierto? Espero que eso quede claro. Y por último tenemos I want to take singing classes. Entonces yo digo I want to take, que quiero tomar qué. Tomar no de beber, sino tomar como de asistir a algo, en este caso clases, ¿cierto? Quiero tomar clases. I want to take classes, podría dejar ahí, quiero tomar clases. Pero pues clases de qué, ¿cierto? Necesito especificar. Entonces necesito darle una descripción a esa palabra clases para saber qué tipo de clases son. Y yo pongo singing, me faltó una G, singing classes. Entonces ya ahí lo que estoy diciendo es que yo quiero tomar clases de canto. La palabra singing me está modificando, ¿cierto? La idea que tengo de clases. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo quiero tomar clases de canto y que esta palabra singing es un adjetivo que modifica el sustantivo clases. Entonces ya vimos que se puede utilizar como sustantivo, tanto sujeto como objeto, y también que lo puedo utilizar como adjetivo. Entonces ahí están los tres usos, tres diferentes usos, bueno, dos usos por ahora, del presente participio, del present participle. Entonces, ¿por qué será que siempre que
vemos este tipo de palabras, lo primero que viene a la mente es ando, endo, yendo. Por ejemplo, en este caso, nadando, bailando, cantando. Que ya dijimos y quedó claro que no significa eso, que no siempre significa eso. ¿Listo? Entonces lo que pasa es que siempre nos explicaron presente progresivo, por ejemplo, y siempre decían, nos daban ejemplos como I am working. Entonces, sí, yo estoy trabajando, I am working. Bien. Pero se les olvidó decirnos una cosa muy importante, que yo les voy a decir en este momento, y es que cuando, mejor dicho, que el único escenario, único escenario en el que ing, ¿cierto? Un verbo en ing, un presente participio significa ando, endo, yendo, es cuando se dan dos condiciones. Bueno, sí, se tienen que dar dos condiciones. Por ejemplo, el ejemplo que yo les había dado, I am working. Entonces, aquí se dan esas dos condiciones. Bueno, sí, digamos que son dos condiciones. La primera condición es que tiene que haber presencia del verbo be. Y la segunda condición es que inmediatamente después del verbo be va el verbo en presente participio. Cuando está esta combinación, ¿cierto? Verbo be más presente participio, es que podemos hablar de continuo. Entonces aquí, por ejemplo, I am working, ¿cierto? Estoy trabajando. Ahora, esta regla aplica para todos los tiempos que se hagan llamar continuos o progresivos, que es la misma cosa, ¿cierto? Por ejemplo, el tema que vamos a empezar nosotros a ver eh, es presente, bueno, con algunos grupos vamos a ver presente progresivo, ¿cierto? Pero en otros grupos vamos a ver pasado progresivo. Entonces, ¿cómo es el pasado progresivo? Pues es lo mismo. Simplemente en la oración vamos a encargarnos de que haya presencia del verbo be, pero pues como es pasado, pues en este caso en pasado. Entonces la misma oración, simplemente el verbo be, que ya lo vimos en pasado, ponemos el verbo be en pasado y el presente participio. ¿Listo? Y entonces ya es I was working y eso ya es yo estaba trabajando o estuve trabajando. Y listo. Así se crean eh, los tiempos progresivos. ¿Listo? Y esa es la razón por la que siempre decimos es que ing es ando, endo, yendo. No, solo, mejor dicho, el presente participio significa ando, endo, yendo si y solo si hay presencia de verbo be, ¿cierto? En el tiempo que corresponda al tema que vayamos a ver, ¿cierto? Ya sea presente o pasado, y un verbo en presente participio. ¿Listo? Entonces espero que quede claro de aquí en adelante y que cada vez que vean ese ing en un texto, primero miren qué condiciones está dando, cómo está funcionando, si es sujeto, si es objeto, si es adjetivo, o si hay presencia del verbo be antes de, ¿cierto? Antes de ese presente participio, si está de esta manera, para decir, ah, bueno, listo, sí es un tiempo progresivo. Y eso es todo por este video. Espero que les sirva mucho.